Saludos afectuosos tengan todos, queridos siervos y siervas, discípulos de Yahshua, amigos, hermanos ya inmersos, seguidores, todos. Tengan buen día, queridos corderitos, o buenas noches, dependiendo de cuando estén escuchando este mensaje. Y pues que el favor continuo y la misericordia del Padre siempre estén con ustedes como bendición, porque el Padre bendice a sus hijos. Sus hijos están en el mundo que está en maldición, pero Él nos adopta, nos recoge y nos hace suyos, queridos corderitos, mediante un engendramiento por el Espíritu, y nos bendice y nos promete cosas maravillosas que nos va a cumplir, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes en la fe, creer en su Hijo, que es su representante, su mediador, su Hijo, imagínense, ¿qué más que eso, verdad? Y es pues nuestro Rey, nuestro instructor, nuestro Rabí, nuestro Maestro, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Rey de Reyes, nuestro Esposo, nuestro Pastor, nuestra cabeza, nuestro todo, queridos siervos. Y tenemos que estar bien inmersos en la palabra, no creyendo a mentiras, acerca de lo cual el propio amo Yahshua advierte muchísimo en los evangelios, y los apóstoles que fueron sus discípulos también. Ustedes ven todas las cosas que dice Pablo, que dice Pedro, que dijo Juan, que dijo Marcos, que dijo Judas. Muchas advertencias en contra de las herejías y las imaginaciones y los espíritus alternos que pueden estar hablando a través de hombres, palabra mezclada, doctrina contaminada, Torah, que es Kadosh, con mezcla de profanidad, queridos corderitos. Y entonces nosotros hacemos lo mismo, tenemos que adherirnos, aferrarnos a lo escrito, a la sana doctrina, a lo que se puede desprender de lo escrito, porque hay cosas que no se pueden desprender de lo escrito. Y les vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, querido corito, se puede desprender de lo escrito algo que no está escrito en sentido textual ni literal, no aparece ahí. No aparece que Yahshua se hiciera pos ni pis y hubiera que estarle cambiando los pañales 3 y 4 veces al día cuando era un bebé. ¿Verdad que no? Pero como la escritura dice por otro lado que él sería un ser humano normal, queridos corderitos, en la fase carnal, él será un ser humano, un hombre como cualquier otro en ese sentido, pues entonces tiene que ser como todos los bebés, que no van al baño, siendo bebés de 2 y 3 meses, no van al baño, no se sientan, no se limpian, no saben. Pero hay gente que se va más allá y dice cosas que son imposibles y no se desprenden, jamás se pueden deducir de lo que está escrito. Tenemos que tener cuidado con lo que se puede deducir de lo escrito también, porque podría ser fantasioso. Pero hay cosas que sabemos que no se pueden deducir de lo escrito, como que, por ejemplo, nos vienen a decir a nosotros, y ustedes van a haber escuchado algunas de estas herejías, y si no las han oído ya, cuídense y recuérdense de lo que les vamos a mencionar en este mensaje, porque lo van a oír. Por ejemplo, van a escuchar a personas decir que Yahshua no es el Hijo encarnado de Yahweh, no es el Elohim, el Verbo encarnado. De parte de personas que se llaman torobservantes y se llaman hermanos y hermanas suyas. Por supuesto, no son hermanos, porque la Escritura dice que cualquiera que niegue que Yahshua es Elohim, el Hijo venido en la carne, el Hijo de Yahweh, tiene el espíritu del antimashiach. Ese no es el espíritu que Yahweh ha puesto en nosotros, los que creemos que sí fue engendrado y vino y tuvo sus días en la carne según profetizado. ¿Y por qué andarán dos juntos si no tienen nada en común? Dice que no debemos de hablar con personas así, que niegan la existencia de Yahshua como el Verbo, el Elohim encarnado, ni hablar con ellos, ni saludarlos, ni comer con ellos. ¿Ustedes están obedeciendo eso? ¿Ustedes saben las consecuencias de desobedecer ese mandato, queridos corderitos?
que entonces están hablando con esas personas heréticas y endemoniadas y se les puede pegar eso. Por eso es la prohibición a saludarlos. Otra cosa, el Shabbat lunar, un día séptimo que corre con las fases de la luna. No vamos a entrar en detalles aquí en este mensaje porque tenemos varios mensajes al respecto, probando falsos todos sus puntos. Que si ustedes no lo conocen, porque no han estudiado la escritura suficiente, caen como moscas, queridos, sucumben a estos herejes. Porque son doctrinas de demonios, queridos codritos. No son hombres, no son personas, son demonios actuando a través de seres humanos que hasta hablan con un amor y una benevolencia y una paz y una misericordia que yo, si quisiera, lo podría imitar, pero no tengo necesidad porque yo no soy un fingidor, yo hablo como yo hablo y se acabó. Y Yahshua hablaba como hablaba y Pablo también y se acabó, queridos codritos. No tenemos que fingir lo que no somos o fingir exagerar. Tenemos la escritura que prueba quién dice la verdad y quién no, y eso es lo que basta. No es el tono, que lindo, que me cae bien, que habla más dulce, que no habla dulce. No es así, eso no es el criterio, eso no es el estándar de medición de una persona para saber si está predicando la sana doctrina o si es un hereje que está predicando blasfemia, queridos colegas. La medición es la verdad y es el amo, lo que él predicó y lo que él mandó a predicar. Y él no mandó a predicar nada de estas locuras. Pero se lo decimos para que no caigan. Otra aparente barbaridad. Que Moab y Amón son los chinos. Ahora que no, que Moab creo que son los chinos y supuestamente Amón son y que los japoneses. A mí no me da ni chispa de gracia eso. Personas que predican todo bien acerca de la identidad actual de las antiguas naciones que están en Génesis 10, pero cometen el errorzote monumental de decir, de concluir que Moab son los chinos y Japón son los amonitas. ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Cuando las escrituras lo prueban falso, imposible. Porque las escrituras para tiempos de Yahshua decía, y para tiempos de Abraham, querido Coderito, decía que los moabitas y los amonitas vivían al oriente de la tierra de la promesa, junto con los idumeos que estaban un poco más al sur. Y se supone, según la historia y según los récords sociológicos de este planeta, que los chinos viven en la China y los japoneses en Japón desde cientos o miles de años antes de la época de Yahshua y de Abraham. Porque ellos vienen de Canaán, queridos codritos. Y los moabitas y los amonitas, créanlo o no, vienen de los semitas, de Shem. Son parientes, son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que era Shemita, era semita, querido codritos. Otra cosa, pues por supuesto, no puede ser posible, porque la escritura dice, queridos codritos, que para el tiempo de la gran tribulación, las naciones se van a congregar alrededor de Jerusalén, la van a rodear, y que al oriente de Jerusalén van a estar los moabitas y los amonitas congregados por el valle de Kidrón. Y eso es el principio de la gran tribulación. Y entonces, ¿cómo es que al final de la gran tribulación, cuando se despierta Gog, cuando vienen los rusos y se meten en el lío en Armagedón, vienen con los reyes del oriente, que son los chinos, también son los orientales? Si ya están en el valle de Kidrón al principio de la tribulación, como dice la escritura, que van a estar viniendo 3 años y medio después. O sea, y todo el montón de otras pruebas que hay, que los amonitas y los moabitas han estado desde hace por lo menos 3000 años en el área geográfica donde todavía se encuentran, que son el país de Jordania, y nada que ver con los chinos ni con los japoneses.
corran de donde haya personas. Si son mujeres de estas que se predican con la cabeza destapada, con razón llegan a estas conclusiones, queridos corderitos, porque Yahweh no da su verdad a los que están en desobediencia, y no va a dar su verdad a una mujer destapada que no está cumpliendo con su rol y su misión como mujer dentro de la asamblea, por encima de dársela a un varón que está cumpliendo con su misión como varón dentro de la asamblea. Entendamos eso, porque Yahweh y Yahshua no se han vuelto locos y no están actuando ahora recompensando al impío y castigando entonces al justo, como para venir a concluir, hacer eso y bendecir a los que están desobedeciendo y maldecir o privar de bendición a los que están en obediencia. Absurdo completamente. Bueno, nos preguntan también, queridos cielos, Rafael, pues ¿cómo es que dicen por allá uno en África que ellos son los israelitas, que los bantu, que los qué sé yo qué, que los que yo, espera, yo he oído todas esas tribus, nombres nomádicos, asentados, todos negritos, todos africanos, todos camitas, hijos de Ham, hijos de Canaán, porque ¿por qué en Egipto habían blancos y habían prietos? Porque había una mezcla de camitas y mezcla de ismaelitas que eran de Shem, eran blancos unos y los otros eran hijos de Cam. Los originales pobladores de Egipto eran camitas, eran prietecitos, queridos corderitos. Porque la escritura dice que Mitzrayim, los egipcios, son hijos o descendientes de Ham. Lo dice en Génesis 10. Y los camitas son las razas de color, queridos corderitos. Sí, hay que estudiar esto con profundidad y con detenimiento, pero la conclusión es esa. Los de las razas de color son descendientes todos de Ham. Se han mezclado luego con otros que eran blancos y otros que eran más blancos todavía. Los hijos de Shem. Y salen pues mixtos, se casan, no hacen caso a las directrices de Yahweh, no hacen caso a la Torah que prohíbe casarse con cananeos o con camitas, y lo hacen y salen entonces pues hijos hasta israelitas pues de otro color, según pasó con los egipcios, que llegó allí Ismael, querido corderitos, que su mamá era egipcia, su papá era arameo, era Abraham, él era una mezcla, y tomaba mujeres blancas y tomaba mujeres cananeas, mujeres egipcias prietitas, porque no tenía, él no es el pueblo escogido. Y Jacob sí, y por eso Jacob no tomaba mujeres cananeas, y los hijos se supone que no se casaran con cananeas, que lo hicieron y desobedecieron, pues hasta Abraham se casó con una hitita que era cananea, lo cual fue objeto de burla y de crítica por su hermana Miriam, y ya ustedes saben que a Miriam le dio lepra, pero se solucionó todo porque pues Yahweh había dicho que no, pero Moisés se le olvidó, no preguntó de dónde tú eres, o quién sabe, sin saberlo, o pues algo pasó que tomó a una mujeritita, a una que estaba prohibida, una descendiente de Ham, y que Yahweh tiene prohibido después que tú te haces esposo de una mujer, dejarla. Entonces Yahweh nos resuelve un mal haciendo un segundo mal. Yahweh no le iba a decir a Moisés, sepárate de esa, bótala con los hijos, no, porque esa mujer no ha hecho nada. Esa mujer salió de Egipto con todos los que salieron y los israelitas que salieron. ¿Cómo va a hacer una cosa así Moisés? Y Yahweh aconsejárselo. Ven, queridos cielos. O sea, las cosas hay que examinar. Yahweh no hace juicios como los hombres hacia la ligera. Yahweh no es así. Dime, Miriam, ¿qué pasó? Ah, pues que tomó una esposa. Ok, muerte para Moisés porque desobedeció. Así. Ustedes, algunos, estoy hablando de los líderes desobedientes que hacen este tipo de juicios, hacen eso y peor, son asesinos. Son los peores infractores de la ley, son hipócritas. Lo dice Yahweh en su escritura para que lo sepan, y no estoy dando nombres, pero ustedes saben quiénes son. Arrepiéntanse, porque según hacen y según juzguen serán juzgados y serán tratados en el juicio. Toda obra y todo juicio vendrá a cuentas en el día de la aparición de nuestro amo Yahshua. No lo digo yo, lo dice él.
Así no se resuelven los problemas, dejándose llevar por rumores, decretando juicios, decretando sentencias y después a celebrar el juicio. Y la persona enjuiciada no sabe ni qué es lo que está pasando, porque hay 50 cosas y dimes y directas que la persona no se tiene que poner a averiguar. A él le tienen que traer los cargos en su contra con testigos. Y eso se contesta también, ¿saben? No es así como que aparecieron testigos y ya lo que digan los testigos es verdadero porque les dio la gana sin cuestionarlo. Eso no es un juicio justo. Pues así pasaba entonces. Miriam se creía que las cosas iban a ser así. Miriam, averigua primero por qué motivos, qué motivación, qué intención del corazón tenía Moisés. Si fue un error. Y si se acostó esa mujer en la cama con Moisés. Miren a ver cómo juzga Yahweh. Si hubiera juzgado a Noé, pero te acostaste con un varón, ¿ah? Noé, te acostaste con un hijo tuyo, muerto tú y el hijo tuyo. No, eso no es así, queridos corderitos. ¿Qué pasó, Noé? Tomé demasiado vino, me emborraché y vino y me violó mi propio hijo. ¿Qué me hizo? No voy a decir, pero se prospasó. Vio mi desnudez por todos lados. A ver, Cam, ven acá. Porque Yahweh le pregunta a Adán y Eva, ¿qué pasó? Eva, ¿qué pasó? Tal cosa. Adán, ¿qué pasó? Tal cosa. La serpiente. Tú maldito por lo que tú hiciste, tú maldita por lo que hiciste, y tú, ya Adán, maldito por lo que hiciste también. Y la serpiente, todo el mundo pagó su parte. Pero no es así como que uno paga por todos, queridos corderitos. Tenemos que aprender a ser justos o no vamos a entrar en el reino. Tenemos que aprender a juzgar y tener misericordia aún con la persona culpable. El próximo paso es misericordia. Misericordia, porque Yahweh vino no a matar sino a salvar, queridos corderitos. Pero ¿quién va a confiar en personas asesinas que decretan sentencias antes de haber hecho un juicio? ¿Quién va a confiar en esas personas así? No, que vamos a hacer un juicio ahora con ustedes prejuiciados, habiendo decretado ya, habiendo hecho lo que dijeron y sabiendo que tienen prejuicios en contra de la persona acusada, se van a poner, no, perdón, se buscan jueces nuevos sin prejuicio. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de relajo es este en la asamblea, en el pueblo, queridos corderitos? Pues vamos al próximo ejemplo. Estamos en los últimos días, estamos en la apostasía, se está apostatando medio mundo, ¿saben? Y diciendo que están observando Torah y que son los rebeldes son los que están obedeciendo. Que los rebeldes son los que quieren el trato justo y son el estandarte de la justicia en la asamblea. Y que están infatuados los demás y nunca ellos, no, nunca. Y son los que peor están. Siempre, la historia es así. Siempre habla y acusa a quien menos puede, queridos corderitos. Y yo no he dicho nombre, ¿verdad? Pero cada uno tiene su conciencia, aunque la tenga cauterizada y no lo sienta. Pues Rafael, dígame usted de los bantus, dígame usted de los israelitas, afro-israelitas. ¿Qué afro-israelitas de qué? Porque los israelitas eran originalmente todos negros. Sí, O sea que ahora los camitas eran blancos y los semitas eran prietos, al revés la cosa, ¿ven? Los corderitos. Cuando la escritura dice los hijos de Ham, ¿a dónde se fueron a vivir? Y no se fueron a vivir a Europa, ni América, me refiero con la conquista. Se fueron a vivir a África y a otras tierras que no fueran Europa ni Medio Oriente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero nos tenemos que remontar hasta Génesis, a la época del diluvio, queridos corderitos. Vino el diluvio y mató a los descendientes de Caín, que se están hablando que si los caimitas, que si los hijos de Caín hoy en día, ¿qué hijos de Caín? En sentido físico, no hay hijos de Caín, no hay linaje de Caín. Hay linaje espiritual de Caín. Hay gente demoníaca que son simiente espiritual de Caín. Porque se puede ser de Caín en sentido espiritual si uno es asesino y uno es como es él.
Pero descendencia física, linaje así físico, literal, no existe, porque miren, fue erradicado en el diluvio, igual que todos los demás linajes. El único linaje que quedó fue el de Shem, el de Noé, queridos coditos, que sí, pues era hijo de Shem, el tercer hijo de Adán y Eva. Toda la demás descendencia de Shem también murió, o por muerte natural antes del diluvio, y si estaban vivos cuando sobrevino el diluvio, murieron ahogados. Los únicos que no murieron ahogados fueron los siguientes shemitas o semitas: Noé, sus 3 hijos, las esposas y la esposa de Noé, porque se metieron en el arca esos 8. Entonces, ¿qué pasó, queridos corderos? Que se rompieron las fuentes de las aguas de abajo y las aguas de arriba. Antes de eso no llovía en la tierra, nunca había llovido, lo dice la escritura, ¿verdad que sí? O sea, esto no es un curso de kinder, por eso no tenemos que ir a... Yo supongo que ustedes saben que en Génesis dice, que ustedes lo leyeron, que antes del diluvio no llovía, ¿verdad? No tenemos que ir a buscar esto, porque entonces nos vamos a tardar 3 horas en dar una respuesta. Ustedes hagan su trabajo y sus asignaciones, búsquenlo ustedes, porque eso está ahí escrito. Antes del diluvio no llovía, había un rocío que caía sobre toda la superficie de la tierra, nada más. Lo que quiere decir que la condición climática del planeta y la rotación del planeta no es la misma que es hoy en día. Y la configuración de los continentes tampoco es la misma que hoy en día, porque por las aguas que se rompieron las fuentes de abajo y las fuentes de arriba, las tierras subieron, dice también la escritura, hubo tierras que subieron, que entonces pues quedaron a relieve, quedaron a la superficie de los mares y pudieron ser habitadas. Ahí se formaron, se hizo un continente bien grande, queridos colegas. Para ese tiempo el continente que había era Pangea, era uno solo. Y no había África, no había Europa, no había Asia, no había Australia. Era todo una cosa, una mole de tierra única. Y todo lo demás del planeta era agua, queridos colegas. Así era. Y no llovía. Y después del diluvio, queridos codritos, empezó a llover durante el diluvio y después pues llovía regularmente. Y dice la escritura que unas generaciones después del diluvio, para tiempos de Peleg, la tierra fue dividida. Ponen algunos, porque no quieren creer en dividir, y ponen que fue repartida. Repartir y dividir no es lo mismo, no son sinónimos, no se puede sustituir la palabra repartir cuando Peleg lo que quiere decir es dividir. La tierra fue dividida, queridos codritos. Era una masa. ¿Y por qué hoy hay 7 continentes? Porque fue dividida para los días de Peleg. ¿Para qué? Para que los 3 hijos de Noé, Shem, antes dije que no era descendiente de Shem y debe haber dicho de Set. El tercer hijo de Adán y Eva era Set, queridos codritos. Perdonen, ustedes saben, lo corrijo aquí mismo. No era descendiente de Set. Todos los demás descendientes de Set, excepto Noé y su familia, perecieron o de viejos antes del diluvio o ahogados durante el diluvio. Pero los únicos que llegaron a la tierra después del diluvio y se bajaron del arca, los únicos sobrevivientes de la raza humana que había, eran descendientes de Set, esos 8 de la familia de Noé. Y entonces de esos 8, sobre todo de los 3 hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet, se pobló toda la tierra. Y la tierra fue dividida para los tiempos de Peleg. Vamos a verlo, queridos codritos. Se dividió en continentes. Eso explica por qué en Génesis, queridos codritos, ahora mismo les enseño. Esto explica por qué en Génesis, por ejemplo, en Génesis 2, dice que el jardín del Edén, el jardín del huerto donde vivían Adán y Eva antes del diluvio,
estaba en una tierra que estaba rodeada por 4 ríos. 4 ríos, y menciona pues que uno de esos ríos era el Gihón, otro era el Éufrates, otro era el Tigris, ¿verdad? Y otro era pues no sé cuál, pero un cuarto nombre. Y entonces, querido Codrito, Moisés, que escribió Génesis, porque Moisés escribió el Pentateuco, y Génesis es el primero de los libros del Pentateuco. Moisés escribió Génesis miles de años después de que ocurrió lo que se narra en Génesis. Esto sucedió miles de años antes, lo de Adán y Eva, pero fue pasado de generación en generación, por boca, de boca en boca, hasta que llegó Noé, y Noé lo escribió y sobrevivió en escrito hasta el día de hoy, está en las Biblias. Entonces, cuando Noé escribió Génesis, particularmente Génesis 2:13, él escribió lo siguiente, para que ustedes vean cómo hay que tener sentidos y los ojos abiertos y los sentidos despiertos. Cuando uno estudia las escrituras, uno tiene que tener cuidado con las cosas como uno las lee, y pendiente a cuándo se escribieron, en qué momento se escribieron, qué es lo que está narrando, qué es lo importante de ese versículo, qué es lo que se está tratando de decir, cuál es el tema principal y cuáles serían temas secundarios. Vamos a ver qué es lo que escribió Moisés 2000 años después, más o menos, o 1000 y pico de años después, casi 2000, de que pasara el evento del jardín del Edén con Adán y Eva, que sucedió en esta tierra que está bordeada por 4 ríos, que ya les dije. Y Moisés dice, y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cush. Este es el que rodea la tierra de Cush, los hititas, los etíopes. Ustedes saben que cuando estaba ocurriendo esto, que Moisés está narrando en Génesis 2:13, cuando estaban ellos en el jardín del Edén, Adán y Eva, que estaban estos 4 ríos, los cusitas no existían, querido Codrito. Cush no existía. Él está escribiendo esto a un público miles de años después que ocurrió, cuando ya existían los cushitas, los hijos de Cush. Y entonces, si nosotros fuéramos aquellos israelitas que salieron de Egipto, que recibimos la ley, que tenemos Génesis escrito por Moisés, nosotros sabríamos quiénes son los cushitas, porque ya los cushitas, cuando salimos de Egipto, ya existían. Pero cuando sucedió lo del jardín del Edén y Adán y Eva fueron expulsados de esta tierra que está rodeada por estos 4 ríos, uno de los cuales rodea la tierra de Cush, Cush no existía. Entonces, ¿por qué menciona Moisés a los cushitas y a Cush en Génesis 2:13 como si existieran ahí, cuando no existían? Para que pudieran entender los que sí conocen quiénes son los cushitas y dónde viven, en qué área geográfica, pudieran saber de qué se estaba hablando, de qué tierras y de quién es esa tierra y quién está viviendo ahí. Y los israelitas que salieron de Egipto cuando ya hacía tiempo que Cush había nacido y existían los cushitas. Y entonces aplicaba así que para tiempos de cuando Moisés escribió Génesis y todo el resto del Pentateuco, que lo escribió durante el desierto, el segundo río llamado Gihón rodeaba la tierra de Cush en ese momento, en la actualidad. Y ustedes saben dónde está la tierra de Cush. Estaba para ese tiempo y está todavía hoy en África. ¿Por qué no está? ¿Por qué? ¿Y por qué ese río no está con los otros 2 o con los otros 3, con el Tigris y con el Éufrates, que están mucho más al norte? ¿Por qué? Porque la tierra se abrió, hubo un terremoto y la tierra se dividió, queridos Codritos. Y entonces este río, que estaba junto con los otros, estaba demarcando un territorio que era Mesopotamia, que era el jardín del Edén. Ahora estos ríos, esta masa continental se separó y está en otro continente con ese río.
Ahora el río Gihón no está rodeando la tierra de Mesopotamia, sino la tierra de Cush. Está mucho más al sur. Y entonces, queridos coditos, ¿por qué se dividió la tierra? Porque de esos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra, y a cada uno se le dio una porción de la tierra, del área geográfica que existía, que se había dividido, para que no vivieran juntos, para que vivieran separados. Y se confirma esto de que Yahweh no quería que vivieran juntos, porque tan pronto ocurrió el suceso de la Torre de Babel, 4 o 5 generaciones después de Noé, si no me equivoco, o las que fueran, Yahweh les confundió el habla, les dividió el habla a todos. Esos mismos descendientes de Shem, Ham y Jafet, hijos de Noé, les confundió las lenguas porque no quería que vivieran juntos y planificaran cosas juntos. Los quería dividir, los quería en tierras separadas, y para hacer eso les confundió las lenguas para que no se entendieran y se tuvieran que ir a vivir lo que se entendían unos con otros, y no todos juntos como habían estado viviendo hasta ese momento. Vamos a ver otro pasaje aquí. Vamos a ver, queridos corderitos. Y entonces, por eso, hoy existe África, hoy existe Australia, hoy existe Europa, que casi es otro continente. Hoy existe América del Norte y América del Sur. ¿Qué son esos? Tierras completamente separadas por océano de la masa de tierra original, que es el Medio Oriente, de donde se repartieron y emergieron del mar otras tierras, otra tierra seca, que se llaman continentes, que a veces se refieren en el Tanakh como islas. Porque si vamos a ver, queridos codritos, en medio del inmenso mar del Océano Pacífico y del Atlántico, que haya un continente suramericano, eso es como si fuera una gran isla, y el continente de Norteamérica otra isla. Y Australia es una isla, aunque es un continente gigantesco, es una isla. A veces se llaman, y las islas de ultramar, que sí, y los continentes que están más allá, a lo lejos, al otro lado del mar. Permítanme un segundito, queridos codritos. Entonces, se formaron esos continentes a los cuales se podía ir a pie. Del centro del mundo, de donde estaba el jardín del Edén, en Medio Oriente, se dividieron las tierras, se formó Europa, se formó África, y se formaron otros continentes, pero para los otros continentes había que ir en barco, y para tiempos de Shem, Ham y Jafet no se habían inventado unos barcos así, queridos codritos, de pasajeros. El único que había hecho era un arca, pero era una cosa cerrada que no tenía ni timón, se dirigía sola, y era para salvar la humanidad, no para llevarla a otro sitio, era para salvarla. Entonces era para que ellos pudieran ir a pie con sus animales, con sus ganados, los hijos de Shem, los hijos de Ham y los hijos de Jafet, y se pudieran mover de ahí del Medio Oriente, unos para Europa, los hijos de Jafet, lo dice la Escritura, que ellos se fueron al occidente, y lo más al occidente que tú puedes llegar a pie en aquellos tiempos era Europa. Y ellos son los pobladores originales de Europa, porque por los genes se ha podido sacar eso. Y luego los hijos de Cush, los hijos de Ham, se fueron entonces para el sur, para África, a pie, y se fueron para Asia, para el oriente lejano, a pie también. Y llegaron hasta China. Los hijos de Ham y de Canaán y los shemitas se quedaron en Medio Oriente, queridos codritos. Entonces la tierra se separó en esas 3 etnias originales. En los hijos de Shem, que ocupaban el Medio Oriente, ahí estaban los mezclados también, por ejemplo, pues los hijos de Ismael, que eran mitad shemitas y mitad cananeos, pues
Ocupaban parte del Medio Oriente y parte de África porque tenían mitad y mitad. ¿Ven? Entonces, pero los de Jafet se mantuvieron puros casi hasta que llegaron los demás. Llegaron camitas y llegaron shemitas a Europa y se mezclaron, pero en un momento determinado estaban puros en su sitio. Y después fue que vino a mezclarse la descendencia de Abraham con otras descendencias, con la descendencia de Saúl, con la descendencia de otros, y entonces se formaron mezclas y se han estado peleando territorios. Estos continentes, por eso ha habido guerras en Europa, guerras regionales, guerras étnicas. En África también, en África están ahora mismo naciones peleándose unas con otras y matando 10.000 personas todos los días y no se entera uno. En Asia, que si los mongoles contra los rusos, que si los chinos contra los que se lo que si los de Tailandia, que si los de... peleándose por tierras, en sus propias tierras, en sus propios dominios, en sus propias áreas geográficas. Vamos a ver, queridos códigos. Los hijos de Ham. Para ustedes vean quiénes son los hijos de Ham. Génesis 10:6. Los hijos de Ham: Cush, Mitzrayim, los egipcios, Phut y Canaán. Cush. ¿Quiénes son los Cush? Los cusitas, de los que habló Moisés. ¿Se acuerdan? Que el río Gihón bordeaba la tierra de Cush. ¿Cómo va a ser que en el jardín del Edén, querido Codrito, que existió 2000 años antes de que naciera Noé y naciera Ham y naciera Cush, el río Gihón bordea la tierra de Cush? ¿No era tal tierra de Cush? Hoy se llama la tierra de Cush. Para tiempos de Moisés, cuando Moisés escribió, ya era la tierra de Cush, porque cuando Moisés escribió lo que escribió en Génesis capítulo 2, lo que está descrito en Génesis capítulo 10 no había ocurrido. Ham no había tenido hijos. Ocurrió ahí, ocurrió después. Pero de nada vale Moisés no haber mencionado el hecho de que esa tierra era la tierra de Cush y abstenerse de mencionarla, porque su público, los israelitas, no iban a saber de qué tierra y de qué río estaba hablando Moisés si no les daba una referencia conocida por ellos. Y ellos, la referencia que tienen era que en ese momento, cuando ellos estaban allí leyendo la Torá, ese río bordeaba la tierra de Cush, porque Cush ya existía, los cusitas ya existían. Para cuando Moisés escribió Génesis, que fue miles de años después de que todos esos eventos ocurrieran. Génesis 10:6 lo prueba. Cush no vino a existir hasta que Ham, el hijo de Noé, se casó. Quiere decir que antes del diluvio, y lo del jardín del Edén fue antes del diluvio, no existía Ham, ni existía Cush, ni existía Mitzrayim, no existían los egipcios, no existía Canaán, ni existía nada. Pero entonces, después del diluvio, la tierra fue dividida, queridos codritos. Vamos a ver. Aunque objeten algunos, la tierra fue dividida. ¿O cómo explican que antes había un solo continente y hoy hay 7? Que no lo dice la Escritura. La Escritura dice que la tierra fue dividida. Ahora no te va a dar la historia de la división de la tierra, porque la Escritura no es un libro de historia natural. La Escritura no, a nosotros no nos concierne que hubo dinosaurios, las especies, los nombres de los dinosaurios. Eso no está ahí, porque a nosotros no nos incumbe. Ya hoy no nos está enseñando a nosotros acerca de dinosaurios, ni acerca de la evolución del planeta, de la división de las tierras y de los terremotos y de la historia natural y los desastres naturales de este mundo, porque de eso no es lo que trata el libro de la Torah. Trata de nuestra salvación, trata de un pueblo escogido que Él escogió, que se cayó, que pase lo que pase, pero va a reinar en el milenio cuando venga Yahshua. Va a lograr su acometido, aunque se oponga quien se oponga. Israel va a reinar sobre las naciones durante el milenio. De eso se trata todo el libro de la Torah. Y de por qué hay alguien que no quiere que Israel reine, que se llama Satanás y sus simientes diabólicas humanas.
que se oponen a realizar el plan de Yahweh, que básicamente se resume en que Israel reine sobre las naciones como Yahweh planeó desde el principio. Entonces, querido Cordero, vamos a ver otro pasaje más, rapidito y brevemente, con el favor de nuestro Abba. Aquí vamos a ver, y fíjense, esto lo tenemos en dos sitios escritos. Lo tenemos en Primero de Crónicas 1:19 y lo tenemos en Génesis 10:25, en la tabla de las naciones. Allí mismo en Génesis 10, donde dice quiénes son los hijos de Cush, los hijos de Ham, perdón, Cush, uno de ellos. También nos dice quiénes son los hijos de Jafet. Y también nos dice quiénes son los hijos de Shem, ¿verdad? Pues sucede que Shem tuvo pues varios hijos. De Shem viene Abraham, pero antes de Abraham pues vino Taré, vino Peleg, vino Joctán y vinieron otros que eran ancestros de Abraham. Y durante la vida de Peleg, queridos codritos, como dice en Génesis 10:25, a Eber, que era también ancestro de Abraham, dice a Eber, un shemita, descendiente, ancestro de Abraham, le nacieron dos hijos. El nombre de uno de esos hijos que le nacieron a Eber, descendiente de Shem, pariente de Abraham, fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Algunos ponen repartida porque no se pueden explicar cómo dividida. Si fue dividida, no repartida. Porque ellos dicen, es que fue repartida, ya estaban los 7 continentes. Y es mentira, no estaban. No estaban hasta que fue partida la tierra, fue dividida la tierra durante los días de Peleg. Y ellos dicen que fue repartida, que ya estaba, sino que se repartió. Vengan acá, descendientes de Shem. Esta es la porción que les toca a ustedes de la tierra. A ustedes, hijos de Jafet, les voy a repartir este pedazo como si fuera una torta, un bizcocho, un pastel. Este pedacito de la torta les toca a ustedes, y a los de Ham les toca el de chocolate. África. Ya hasta se repartió la tierra, dicen. Eso todavía no explica cómo surgieron los 7 continentes que al principio no existían. Ustedes no entienden. ¿Y cómo sabemos, queridos coditos, que los 7 continentes no existían para tiempos de Noé y los tiempos del prediluvio? Porque a Noé se le dijo que pusiera 2 parejas de animales puros en el arca y 7 parejas de animales impuros dentro del arca. ¿Verdad que sí? Sí, digan que sí, porque es la verdad, lo dice la escritura, no me lo estoy inventando. A Noé se le dio instrucción de poner 7 parejas de animales impuros de cualquier especie. Si eran impuros, 7. Y de animales puros, de animales puros, lo dije al revés, 7 parejas. Y de animales impuros, 2 parejas. Se le dijo a él que pusiera en el arca. ¿Verdad? Y entonces, si la tierra estaba dividida en 7 continentes ya, como alegan estas personas que no les da la gana de investigar y de estudiar el tema, y de admitir que la tierra fue dividida, no repartida para tiempos de Peleg. ¿Me explican, por favor, cómo los canguros llegaron desde Australia hasta donde estaba el arca y no estaba haciendo el arca en el Medio Oriente? ¿Ustedes me explican? Volaron, porque Australia es un continente aparte y surgió después de los días de Peleg, cuando fue dividida la tierra. Por eso, porque antes de Peleg era una sola masa de tierra y fue repartida para los días de Peleg y no antes. Por eso fue que los canguros estaban en la única masa de tierra que había. Australia estaba pegado a Pangea. Por eso los canguros fueron solitos caminando, corriendo desde lo que hoy es Australia, un continente aparte, hasta donde estaban en el arca, que era una sola masa de tierra, un solo continente en el mundo. Y asimismo las jirafas y los elefantes y todo lo que salió de África. Aunque, de África se puede ir a pie pues, a Medio Oriente. Pero díganme ustedes, los animales de Norteamérica, ¿cómo llegaron entonces al arca? ¿En barco? ¿Sí?
¿En Cunard Line, en Royal Caribbean? ¿En qué barco los montaron? Sacaron boletos los elefantes y todo eso. Para ir entonces a Europa y bajarse allí. Ahora caminamos de Europa si llegamos a Medio Oriente. Ay. Por favor, señores, queridos corderitos. Deben de estar cambiando el significado de las escrituras, porque miren cómo complican todo. Ahora tienen que explicar cómo llegaron los canguros y cómo llegaron las llamas y cómo llegaron estos animales de Sudamérica, a donde estaba Noé. Ahí dirán, claro, otra conjetura más. No, porque Yahweh en sus poderes los voló, los transportó así telepáticamente y los puso allá. Explícalo, porque la escritura no lo dice. Entonces algo tan impresionante lo dirá la escritura y no lo dice. Lo que dice es como si ellos naturalmente hubieran llegado, fueron dirigidos como por un imán a pie de donde estaban hasta el arca. Eso es lo que se entiende. No por ningún platillo volador, ni por desmaterializándolos y materializándolos acá. O sea, vamos a seguir con el invento y con las conjeturas y las hipótesis y las teorías que no se pueden probar. Eso no se desprende de la escritura. Y eso neutraliza el significado que se le da al nombre de Peleg, que miren lo que significa según la propia concordancia de Strong. Bueno, pues le leí Génesis 10:25. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. La única tierra, el único continente que había. Vamos ahora primero de Crónicas 1:18. Y Arfaxad, que era ancestro de Abraham, ustedes lo saben, engendró a Sela. Y Sela, que también engendró a Eber. Y le nacieron 2 hijos a Eber. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán. Lo mismo que dice en Génesis 10:25, 2 veces. En los días de Peleg fue dividida la tierra. No, Rafael, es repartida. No, señorito y señorita, es dividida. Vamos a buscar en la concordancia Strong el significado de Peleg, querido colega. Porque eso no es así, que porque yo grite, gano. O porque tú grites, gana. O porque tú tienes la barba más larga que yo, ganaste tú. No es así. Es quien tiene la razón, porque Yahweh en la escritura se la da. O quien no la tiene, porque no lo puede probar con la escritura, querido. Y aquí nosotros lo probamos todo con la escritura, porque no nos gusta leer y basarnos en fábulas y en conjeturas y en hipótesis, aunque tengan miles de años de estar siendo repetidas por seres humanos religiosos y que no la han investigado. A mí no me gusta eso, ni ustedes tampoco, ni a Yahshua, ni a Yahweh tampoco. Entonces, pasemos a ver el nombre de Peleg. Bueno, y lo tenemos en hebreo también, primero de Crónica. Ule Eber, Yulad, Sanebanim, Shem, Ha-Echad, Peleg, Kibe, y así por ahí sigue. Esto es primero de Crónicas 1:19. Porque en sus días Bellamá Niblegá, fue dividida Haeretz, la tierra, querido codrito. Y Weshem Ahim Yahoctán, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y uno busca, querido codrito, la palabra dividida en el idioma hebreo, que es la 6385 de la concordancia Strong, y dice, querido codrito, que Peleg significa dividida, divisoria, división. Está bien, dice repartir también, pero sale en último lugar, ¿ven? Y entonces, curiosamente, queridos codritos, esa misma palabra, Peleg, significa terremoto. Lo que quiere decir que los científicos pues han acertado cuando dijeron que la tierra se dividió porque hubo un terremoto. No habrá sido un terremoto de magnitud gigantesca que haya acabado con todos los animales, sino que simplemente la tierra era más pequeña también, porque se sabe por estudios que hay, era más densa y era más pequeña, y entonces esos terremotos simplemente hicieron que las masas continentales se dividieran y se crearon esas zonas sísmicas, esas fallas sísmicas que corren a lo largo de las masas, de las divisiones continentales, de las áreas sísmicas entre un continente y otro. Fíjense ustedes.
Esa misma palabra Peleg, que dice que significa dividir, sobre todo dividir, también repartir, sale ahí, repartir, terremoto también, pero fíjense ustedes, queridos escritores, que también como cuando uno corta así con un cuchillo, fíjense, es un verbo, es picar, quebrar así como en pedazos, como repartir, como dijimos, una torta, un pastel, un bizcocho en pedazos. Split en inglés. Split, divide, dividir. Partir, no repartir, partir, queridos colegas. Fíjense ustedes una cosa muy interesante aquí. Vamos a ver. En Salmo 55, 10, querido Codrito, la palabra Peleg aparece ahí. Y está hablando David, querido Codrito, de cuando Yahweh dividió sus lenguas. Él no repartió lenguas. En Babel, Yahweh no repartió lenguas. En Génesis 10 no se repartió tampoco la tierra. Se dividió. Él dividió lenguas. Peleg. Él dividió tierras. Él no repartió lenguas. ¿Ven? Como un versículo aclara el significado de otro versículo, porque en las escrituras, querido Codrito, ustedes saben, estamos cansados de decirlo, pero nunca nos cansaremos. La escritura se interpreta a sí misma. Nosotros no interpretamos la escritura, la interpretación está ya ahí, lo que hay que hacer es buscarla. Hay que buscar textos, un versículo, un texto, un pasaje, explica, aclara, armoniza otro. No entra en contradicción, no lo confunde, lo aclara, después el significado, lo interpreta. La escritura no es de interpretación humana, ni privada, ni mía, ni suya, ni de nadie. Es de Yahweh, ya está ahí la interpretación. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia, seguir leyendo, buscando, y una buena concordancia. Para nosotros eso nos ayuda mucho a avanzar, a economizarnos tiempo. Buscamos la palabra y la concordancia nos dice todos los versículos donde aparece esa misma palabra. Y vemos cómo se aplica esa misma palabra en distintas circunstancias, en distintos versículos, en diferentes pasajes. Y alas, en todas significa dividir, no repartir, querido. Además, repartir es volver a partir. Es como si ya estuviera partido y los repartieras. Peor todavía. Peor, porque fue partida o fue dividida, pero repartida. No había sido partida todavía. Peleg es partir, es dividir. Y es también terremoto, queridos Codritos. Vamos a ver. Aquí dice el significado hasta en asirio. Aquí lo dice. Aquí lo dice, fíjense, lo dice en arameo, el significado en arameo. El significado en siríaco. El significado en hebreo. Y en todos estos idiomas significa lo mismo. Es el mismo, ¿cómo se llama? Significado, pero no quiero decir significado, era otra cosa lo que estaba buscando. Es la misma idea, querido escritor. La misma idea de dividir o partir, no repartir. No así que vengan, formen una línea, les voy a repartir aquí esto, les voy a repartir la tierra, no. Así no fue. Y entonces, querido escritor, pues yo espero que hayamos acabado ya con esto. En Salmo 55, 9 también lo vemos. Les voy a buscar el Salmo 55, 9. Para una vez leerlo completo. Confunde Yahweh, dice David en Salmo 55, 9. Confunde Yahweh, divide sus lenguas. Peleg, esa es la palabra que dice ahí. En hebreo dice Peleg sus lenguas. Divide, no dice reparte sus lenguas. Disculpen, querido. Vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos con nosotros mismos y con nuestro abacado. Vamos a tener respeto por lo que dice la escritura. No cambien el significado de las palabras. Ahí dice Peleg y dice partir y dice dividir. No dice repartir. Yahweh no repartió lenguas. Yahweh se las confundió, se las dividió, dice en Génesis.
divide sus lenguas porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Pelec, queridos coditos, ¿ven? Bueno, entonces, pues, ¿qué pasó? Como se mezclaban algunos con otros, vamos a hacer referencia específica a cuando se mezclaron los hijos de Esaú. Esaú era hermano gemelo de Jacob. ¿Sí? O sea, los romanos, descendientes de Esaú, son primos hermanos de los israelitas. Increíble como parezca, queridos corderitos, ¿verdad? Y se odian y se detestan. Yahweh no quería, Yahweh decía, no odies a tu hermano Jacob. Y a Esaú, Jacob es tu hermano, pero Esaú odió primero a Jacob que Jacob a Esaú. Ahí hay que decir la verdad. Roma, los descendientes de Esaú eran envidiosos, insistían que Jacob les había robado la primogenitura y le desarrollaron un odio a los hijos de Jacob, a los israelitas, increíble hasta el día de hoy. Y son un falso Israel, y su religión es una falsa iglesia, su eclesía es una falsa. Entonces, queridos coletos, pero se creaban estas mezclas, mientras que a Jacob y su descendencia le fue dada la ley, porque ese era el linaje establecido, esa era la línea de la promesa, la de por Isaac y por Jacob, no por Esaú, lo cual Esaú resintió porque él no se le dio la ley, y a los descendientes de Jacob sí. Pues entonces, pero su padre Isaac tenía, pues, de parte de Yahweh, lo que tenía de la ley lo había recibido de parte de Yahweh, y Abraham también. No la tenía toda porque no se había entregado toda, eso se entregó en Sinaí, se entregó durante el desierto después, durante los 40 años. Pero entre las cosas que se le prohibieron a Jacob fue casarse con cananea. Cuando se enteró Esaú que su padre Isaac le había dicho a su hermano gemelo Jacob, no te cases con cananeas, adivinen, Esaú ya se había casado con dos, porque Esaú se casó primero que Jacob. Esaú había tomado 2 mujeres cananeas y se había casado y tenía hijos con ellas. Y estaban volviendo locos a Isaac y a Rebeca. Tan locos que eso está en la escritura, que Moisés consideró apropiado escribir el tormento emocional y espiritual que estaba recibiendo Rebeca, que me estoy volviendo loca, o la sacas o me mato, me suicido, porque no puedo con estas mujeres cananeas. Isaac, por favor, no puedo. Esaú, que no vaya a casarse con más cananeas. Entonces, había oído cuando le dijeron a Jacob, Isaac le dijo a Jacob, no te cases con mujeres cananeas. Y entonces ahora Esaú dijo, ay, le digo a mi hermano que no se casara con mujeres cananeas, ya yo me casé con 2, pero nada, lo que voy a hacer es que no voy a tomar más mujeres cananeas. Ya para que ya metió la pata. No voy a tomar más mujeres, porque él quería imitar a su hermano, el de la promesa, como para suplantarlo. ¿Ven? Pues le dijo que no tomara mujeres cananeas. Yo no voy a tomar mujeres cananeas, pero Esaú ya las tomaste, criaturita. Y Esaú, ahora, qué bueno que mi papá, lo oí, que mi papá le dijo a mi hermano gemelo y le prohibió que tomara mujeres cananeas. Ahora yo lo sé y no tomo, pero ya las tomaste, criaturita Esaú, ¿ves? Ya las tuviste, ya te volvieron loca tu mamá. Está loca porque salgas con esas mujeres cananeas y te vayas y te las lleves. Así era Esaú. Entonces él se enteraba de lo que se le decía a Jacob y por envidia lo quería imitar. Porque él decía, si lo imito, entonces soy de la promesa. Yo voy a hacer todo lo que haga Jacob para quitarle la promesa. Pero Jacob se enteraba primero y Esaú se enteraba después, y a veces ya Jacob había cumplido y Esaú había desobedecido. Porque no se le daba primero a Esaú la información, se le daba primero a Jacob. A Israel se le daba la información, se le daba la Torah. Entonces por el otro lado pues estaba el tío de ambos, de Jacob y de Esaú, Ismael, el primer hijo de Abraham. Ese no fue el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa fue el segundo nacido, el segundo hijo de Abraham, Isaac.
de donde vinieron Esaú y Jacob. Pero el primer hijo, la misma historia. Yo soy el que nació primero, decía Ismael. Y fue a Egipto, de donde había venido su madre egipcia Agar, cananea, y se casó con unas cananeitas allí. Y después, pues fue donde su sobrino su sobrino Esaú, y se casó con una hija de Esaú, de su sobrino. Para aquel tiempo se casaban sobrinos, primos y todo el mundo, ustedes lo saben. El propio Abraham estaba casado con una hermana de padre de él, una media hermana de él. Y también Jacob se casó con una prima suya, con Raquel y con Lea, que eran primas hermanas de él, querido Codrito. Pues entonces eso era normal, o sea, eso no es así como para levantar la ceja, ni nada, ni menos quedarse estupefacto. Cuando Ismael dijo, me voy a casar con hijas de Esaú, pues, ¿por qué no? Y se casó con ella. Se casó con mujeres que hoy se llaman romanas. Para aquel tiempo eran edomitas. Hoy a los edomitas se les llama romanos. Y entonces hubo una serie de cosas con estas mezclas. De ahí salió la nación de Egipto, de esta mezcolanza. Egipto es como la madre, la ramera de los paganos, de los países del mundo. Es el primer país que es multiétnico, multinacional. O sea, no es un país árabe, aunque está dominado hoy por una estirpe árabe, pero es un país multiétnico. Siguen habiendo egipcios de cuánto color hay. Los hay desde rubios con ojos verdes hasta negritos y cafés con leche, de todos los colores y todas las variedades que se puedan imaginar. Como Nueva York, como cualquier sitio, queridos colegas. Poliétnico hoy. Y entonces pues salen los cananeos que son esta mezcla, que se están casando con simiente de Ismael, con simiente de Esaú, con simiente de Jacob, porque hasta Judá, ¿cuál fue? Judá o Rubén se casaron con unas cananeas, imagínense. Entonces, queridos codritos, ¿qué pasa con estos cananeos mezclados con shemitas y con descendientes de Isaac? Que dicen, nosotros también somos descendientes de estos son los de la promesa, pues nosotros también, porque somos sus descendientes. ¿Ven? Y entonces, ¿qué hicieron los cananeos? Se supone que eran hijos de Cam, que vivieran en África, vivieran en Asia, por allá en lo más lejos, y dijeron, nos vamos a la tierra de la promesa. Así por sus pantalones los cananeos fueron, y ellos subieron de África y cruzaron el Sinaí y se plantaron en la tierra que emana leche y miel, que Yahweh le tenía prometida a Abraham y le tenía prometida a su descendencia, y se metieron allí. Y entonces pues cuando Abraham pasaba por allí, pues era la tierra de los cananeos, pero no porque fuera que Yahweh se la dio, sino porque ellos la apropiaron, la tomaron a la fuerza, queridos colegas. Y entonces pues Abraham se fue para Egipto porque había hambre, y todo el mundo se iba para Egipto cuando había hambre para aquellos tiempos, porque en Egipto siempre hay comida, hasta el día de hoy, que es desierto, que esto, que es el otro. Eso es como Israel es 80% desierto y nadie se muere de hambre. Egipto comen y venden comida de más países, queridos, de la cantidad que producen, con todo y que es desértico. ¿Por qué? Por la bendición de los hijos de Israel, por lo que hizo José. José, cuando estuvo allí, canalizó el Nilo, hizo una cosa, pero ¿se acuerdan? Los 7 años de escasez con los 7 años de abundancia, o al revés. Eso está allí. El canal principal se llama el canal de Yosef. Yo he estado allí, yo lo he visto en Egipto. Y pasan lanchas y pasan por un canal como de Venecia, queridos codritos. Impresionante. Bueno, entonces, y esos sitios pues casi nadie va de por acá, pero de por allá de Europa van muchísimos. Y árabes que van, todo el mundo va para Egipto por allá, queridos codritos. Pues entonces, pues los cananeos se quedaron allí. Y cuando entraron en Egipto, los israelitas, por 400 años, después de haber estado allí 30, esclavos 400 años,
todos esos 400 años, en la tierra de la promesa había cananeos. O sea, imagínense por qué esa gente se sienten dueños de esa tierra, porque han estado allí cientos de años. Y nadie los podía sacar, porque los que los podían sacar estaban en Egipto prisioneros, y ellos ocuparon la tierra mientras tanto, y Yahweh le dijo, hay que esperar ahora a que los amorreos, los jebuseos y todos los cananeos que están aquí en esta tierra lleguen al colmo de su maldad y la tierra los vomite y se vayan hacia solitos, se salgan, sin que ustedes tengan que hacer una matanza aquí para quedarse con esa tierra que es suya. Y por eso quedaron 400 años ellos esclavizados en Egipto, esperando a que la maldad de los amorreos que estaban en Canaán, en la tierra de la promesa, llegara a su colmo y la tierra los vomitara, porque la tierra vomita a sus habitantes cuando sus pueblos, sus habitantes han llegado al colmo de la iniquidad. La tierra es más pura que ellos y los bota, los vomita, queridos colegas. Entonces, pues hubo que sacarlos y se salieron con Josué. Cuando vieron los ejércitos que venían los israelitas, se fueron. No hubo que no hubo que hacer una matanza grande allí. Sí, se rebelaron algunos, otros se quedaron, otros no se querían ir. Se tuvieron que someter a las circunstancias, a las condiciones que les impuso Josué, o irse o los mataban. Una de dos, porque no había mucha opción. Y hasta el día de hoy ellos dicen que esa tierra es de ellos, porque ellos vivían allí. Vivían allí porque se apropiaron ilegalmente de esa tierra. Ven, queridos codritos. Pero no porque esa tierra Yahweh se la tira a ellos. Porque Yahweh nos repartió tierras. Y los que creen que en los días de Pelec se repartieron tierras, entonces habría que decir que la tierra de la Eretz, la tierra de Camana de Chemiel, es de los cananeos. Y eso es mentira. Eso no puede ser, porque esa tierra Yahweh se la prometió a sus siervos, a su pueblo escogido, los israelitas. Y miren lo que se han tardado, que todavía no la tienen, porque aunque para tiempos del reinado de David y de Salomón sí abarcaron mucha de esa tierra, que llegaba desde el Nilo hasta el Éufrates, no la tuvieron toda, no la han tenido toda todavía. Y hay que esperar a que venga Yahshua para que toda esa tierra original, la que va desde el Nilo hasta el Éufrates, les sea dada a los israelitas. Pero saben que esa tierra va a ser solamente el área donde va a estar la capital Jerusalén. Desde el Nilo hasta el Éufrates va a ser de los israelitas, que son los 144,000, y que van a estar trabajando en el templo en la ciudad nueva de Jerusalén, que va a tener la misma distancia que hay entre el Nilo y el río Éufrates. Medida de codo humana o de ángel, que va a ser la misma para aquel día. Misma medida, midan los kilómetros que hay entre el Nilo y el Éufrates y da la medida exacta de la longitud de la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, queridos codritos. Esa tierra ha sido dada a los hijos de Israel. Lo que pasa es que se han tardado tanto en ocuparla que todas estas otras naciones se han apoderado de ella mientras tanto, ilegalmente, y se creen que es de ella, pero por más que digan y se metan, no es de ella. Y Yahshua se las va a quitar y se las van a entregar a quienes Yahshua se las ha dado, porque esa tierra es de Yahshua, el planeta completo es de Yahshua y no es de ningún ser humano. Y Yahshua es el que decide a quién se lo da, y le ha dado la tierra completa a su patria, a su pueblo escogido, a los israelitas, a los que están en él. Israel del nuevo pacto, benditos sean hoy la iglesia, la asamblea, ahí los va reuniendo él, todos juntos, no importa de qué nacionalidad, país, raza, lengua, color, estirpe sean. Shalom, shalom, queridos siervos, y que Yahweh los bendiga. Y toda por permitirnos entrar en sus casas. Compartan estos audios, denles like, suscríbanse y ayuden en la obra de Yahweh. Shalom, shalom.